Cuando hablamos de la oratoria, el arte entendido como el arte de la comunicación, se basa desde los principios que debe de poseer el orador. Forma parte de las características que debemos de ir desarrollando. El manejo de nuestra voz, la asertividad, la elección de las palabras, los gestos, los movimientos. Recordemos también, profesores, que hay una distinción entre cómo nos expresamos a través de una pantalla, por lo reducido que es el espacio, dar prioridad o priorizar en sí la gesticulación, los movimientos, que lo iremos desarrollando, así como también tiene otro enfoque cuando es de forma presencial. Se manejan desde el desplazamiento, el juego de miradas, los gestos, la comunicación no verbal. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias, profesora Gloria, por la confirmación. Entonces, cuando hablamos de la oratoria, en función de los principios que debemos de tener al momento de aplicarlo, desde la elaboración previa del discurso, los valores que debemos de tener presente, la seguridad al momento de expresarnos, la preparación que se debe de tener previo a, la elocuencia, entendida como esta capacidad o habilidad de poder expresarnos de forma continua, serena, que la relación entre los términos que estemos expresando tengan sentido y sea de forma fluida. ¿Cómo logramos esto y cómo no caer justamente en el hecho de, y el error, profesores, cómo hacemos cuando nos trabamos, nos olvidamos, no recordamos esos pequeños momentos, lapsus que se pueden presentar en cualquier ponencia y cualquier exposición que nosotros podamos mantener? La idea está, profesores, en no centrarnos en evitar los errores, sino a partir de los errores, cómo es que se genera el manejo, para posteriormente realizar la supresión correspondiente. ¿Cómo convencemos a nuestro público? Depende de una infinidad de variables, desde ¿cuál será el público al cual me voy a dirigir el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje que deseo transmitir? ¿Es de interés? ¿No lo es? ¿Deberé utilizar ciertas técnicas para mantener atento al público o no? ¿Mi discurso deberá ser lineal? ¿Deberá ser netamente teórico? ¿O deberé interactuar con ellos? Profesores, ¿podremos llegar a la interacción con un público amplio, docentes? Cuando no hay un tú a tú en esa comunicación, sí. Debemos justamente, y el objetivo principal es seducir a nuestra audiencia. No solo mantenerla cautiva gracias a nuestras palabras, sino que ésta tenga un impacto positivo en el hecho de cumplir el propósito comunicativo como oradores. ¿Qué es lo que deseamos comunicar? La forma en la cual lo estamos expresando y qué deseamos que permanezca en nuestra audiencia. Estas son las características principales que debemos de ir desarrollando y que muchos de nosotros seguramente vamos a reconocer. Un orador debe de ser creíble. ¿Qué significa esto como docentes? Al momento de transmitir conocimientos, de transmitir nuestras ideas, de transmitir nuestra forma de ver la realidad a partir de nuestra postura, debemos de tomar en cuenta ¿qué? El escenario es el espacio, la zona de guerra, docentes. ¿A qué me refiero con esto? Depende de nuestra habilidad, nuestros movimientos, las transiciones que podamos realizar, acompañado, ¿verdad?, del discurso que tenemos preparado para ello. El público, al momento de vernos, nuestros estudiantes, nuestros pares, ¿qué es lo primero que distingue en nosotros? Desde el porte, los gestos, la entonación que tenemos.
Díganme, profesores, cuando hablamos de una persona que desempeña el título de orador, se considera como tal y se está expresando. ¿Será factible, docentes, que nosotros, al presentarnos de esta manera, nos podamos conducir en el escenario de forma estática, robótica, sostenernos en un solo punto? ¿O será aquel orador que adquiera mayor credibilidad el que se mueva, se dirija, llene el espacio, el escenario, utilice los recursos digitales o no, dependiendo de las circunstancias, para poder hacer llegar el mensaje? Entonces, cuando un orador es creíble, cuando se desenvuelve con seguridad en el escenario, no tiene miedo de desplazarse, de caminar, de expresarse, de ser dinámico. Y esto va acompañado también con el juego de miradas, profesores. ¿Cómo es que se presenta el orador? ¿Cómo es que se va a expresar? ¿De forma severa? ¿De forma cerrada? Manteniendo gestos que den a entender al público que es alguien con quien no se puede compatibilizar. Recordemos, profesores, de que los oyentes deben de encontrar en nosotros aspectos en común. Nuestros estudiantes, ¿qué dice también las rúbricas docentes? Nuestros estudiantes deben sentirse cómodos con nosotros, en la medida en la cual demostramos que hay una apertura al diálogo. ¿Y cómo es que ellos lo perciben? Porque se les dice, ustedes pueden decirme absolutamente todo lo que ustedes quieran, pero al expresarnos de esa forma y mantener una mirada seria, una expresión severa, los estudiantes lo tomarán como algo creíble o tomarán al docente en realidad como alguien con quien no se pueda conversar, al igual que con los pares, al igual que en una entrevista, profesores. Otra de las características principales será la argumentación. Se sabe, docentes, que al momento de elaborar un discurso, ¿no? En donde vamos a exponer las ideas, debemos de tomar en cuenta nuestra tesis, acompañada de la postura, y los argumentos. ¿Cuándo una tesis adquiere mayor credibilidad, profesores? Cuando el argumento es sólido. Profesores, existe una gama de tipos de argumentos. ¿A qué me refiero? Puede ser una cita, ¿verdad? De algún especialista que sea conocido por su audiencia y que ellos lo reconozcan. O de alguna institución, de que por sí ya se ha ganado un renombre. Los argumentos razonados parten de qué tan fiel y contrastable es la información que estamos compartiendo. ¿Cómo es que la audiencia genera este nivel de confianza con su orador, con la persona que expone? Es a través de, me ha indicado una tesis que me parece valiosa, que sí me es interesante, ¿no? Por ejemplo, que debemos de cuidar el medio ambiente, que es un tema que todos manejamos, todos conocemos e inconscientemente sabemos de que es relevante y que sí es correcto. Pero ¿a partir de qué? ¿Qué quiero yo con este tema? Quiero que los estudiantes, mis pares, realicen alguna acción inmediata, tomen conciencia, se sensibilicen, tomen acción, sean agentes activos. A partir del propósito de lo que yo necesito de mi audiencia, es que tengo que elaborar mis argumentos. Y ya elaboraremos también en su momento, estimados docentes, el trabajo y la elaboración del discurso. ¿Cómo es que se hace una presentación? ¿Cómo es que sostenemos nuestra tesis? ¿Se pueden hacer o no se pueden hacer recomendaciones? ¿O un discurso es objetivo? Es una transmisión directa de información y allí queda. No puede haber carga valorativa. Partamos también de ese hecho. Muy bien, profesores. En cuanto a las fuentes, si son institucionales, si son de especialistas,
conocidos en el gremio o no, es esencial tomarlo en cuenta al momento de elaborar nuestro discurso en función del tema. Y como lo había mencionado con anterioridad, es vital que también el oyente lo reconozca, lo valore. En cuanto a la dicción, profesores, el orador, si bien es cierto, debe de comunicar los términos de tal forma que el oyente pueda comprenderlos, que la información sea clara, que las palabras, la pronunciación sea la correcta. En cuanto a los ejercicios de términos, por ejemplo, en áreas especializadas, como la medicina, ¿verdad? Cuando queremos utilizar cierta terminología de especialidad, independientemente del área a la cual pertenecemos. ¿Qué ocurre, profesores, cuando nos trabamos? Bienvenidos docentes los que se van conectando. ¿Qué ocurre, docentes, cuando ocurre este fallo? Estamos en una exposición, había nervios de por medio que también vamos a trabajar. ¿Cómo es que manejamos el miedo? ¿No? Este temor a hacerlo mal, al ridículo, ¿no? A equivocarnos, a trabarnos, a olvidarnos ciertos términos que eran relevantes o importantes, docentes. Les voy a poner un ejemplo práctico y de aquí ustedes determinarán cuál sería una reacción o la reacción que ustedes contemplan como adecuada según sus experiencias. Estoy exponiendo acerca de la independencia del Perú, estoy mencionando ciertos personajes relacionados con este y me olvido un año. Por ejemplo, el de la batalla de Ayacucho, lo olvido, se me va. ¿Qué haríamos en ese momento, profesores? Cuando hay términos, años, nombres completos que se nos pierden la memoria al momento de expresar nuestras ideas. ¿Cuáles creen ustedes que debería ser la reacción que deberíamos de tener ante ello? ¿Qué hacemos? Se nos olvidó esta parte, nos falta este dato relevante o esta información. ¿Cuál podría ser una reacción pertinente ante tal situación, profesores? ¿Cómo ustedes lo harían o lo resolverían? Les puedo dar diversas opciones. ¿Nos quedaríamos callados pensando qué podríamos decir? ¿O daríamos continuidad al discurso que estamos sosteniendo? El dato, evidentemente, en algún momento del discurso puede ser que retorne a nosotros y lo podemos mencionar, o puede que no. El detalle está, docentes, en cómo manejamos situaciones que son de tensión, como ya se los había indicado, el trabarnos, el olvidarnos los términos, el no poder pronunciar una palabra. Si lo hacemos, debemos evitar el pedir disculpas al público. Si es que el término que estamos tratando de expresar es muy complicado de pronunciar en un primer momento. Lo correcto sería, estimados docentes, si lo hemos pronunciado mal, reiterarlo de forma correcta, calmada, y el público no se percata de ello. No debemos de frustrarnos ni mostrar un gesto amargo, sino continuar. Si el término no salió como correspondía en una primera instancia, repetirlo y continuar con el discurso. Al igual que si se presentan lagunas, si se presentan momentos en los cuales ciertos términos, enunciados, expresiones que teníamos preparados, han sido obviados durante nuestra presentación, debemos de evitar precisamente que se note, que la audiencia se percate de que esa información no ha sido entregada. Y por ello, profesores, también trabajaremos cómo se realiza esta preparación, la elaboración del tema en función de lo que queremos transmitir. ¿Qué será necesario tomar en cuenta? ¿Cuáles son las fuentes que tienen aún mayor peso dependiendo del área en la cual nos encontremos o del tema que queramos desarrollar durante nuestras sesiones? La presencia es otra característica importante, vital para cualquier orador.
debemos demostrar seguridad en el escenario. Y aquí hablamos no solamente del porte, el lenguaje no verbal es importantísimo. Es lo primero que la audiencia ve en nosotros, que nuestro público va a decodificar. Uy, la vestimenta, docentes. ¿Será correcta o no? Dependiendo del acto protocolar en el que nos estemos encontrando. Entonces, ¿cómo nos manejamos en el escenario? Hombros agachados, mirada al piso, voz baja. ¿Cómo es que nos estamos desenvolviendo en ese primer momento que llegamos al atrio, al centro del escenario? Si tendremos o no apoyo visual para poder expresar nuestras ideas, también va a depender de la posición que tengamos. Profesores, y si tenemos las diapositivas en la parte posterior, ¿no podremos caminar por el escenario? Sí lo podemos hacer. Las diapositivas son de apoyo, son imágenes que van a permanecer ahí mientras estemos empleándolas como apoyo en función de los términos que estemos desarrollando. Nos podremos mover de forma lateral, vertical, sin dar espalda al público, y también depende del tipo de escenario en el cual nos encontremos o en el salón de clase de la misma manera. Cuando hablamos de la característica de ser previsor, ¿por qué el orador debería de prevenir, de prepararse previamente? ¿Qué es lo que debe de preparar? ¿En qué me debo de preocupar yo previo a una gran presentación? Como le digo, esto cambia o varía dependiendo de las circunstancias específicas en las que nos encontremos. Si habrá o no habrá apoyo digital, importantísimo conocerlo. ¿Habrá un atrio o no? Me sentaré, estaré parado. ¿En qué espacio tengo yo para movilizarme? ¿Qué forma será el espacio en el cual yo me voy a dirigir, donde voy a presentarme? El tiempo con el que cuento para poder comunicar la información. Deberá ser extenso, breve, y si es muy extenso, docentes, ¿deberán haber pausas o no? Profesores, el discurso se practica a tal nivel cuando se hacen exposiciones, de tal forma que los silencios y las preguntas retóricas tienen un gran impacto. Estimados docentes, bienvenida profesora Juana. Cuando hablamos del silencio, ¿será útil? ¿O demostrará que no hay preparación al momento de estar frente al público? ¿Lo podremos usar en cualquier momento durante toda la exposición? ¿O serán en momentos específicos? ¿Tendrá algún propósito el silencio o no lo tendrá? Los voy leyendo en el chat, estimados docentes, antes de mencionarles esta última característica en función del lenguaje. ¿Qué tan importante o no será el uso de terminología de especialidad? Muy bien, estimados docentes, les reitero la pregunta. ¿El silencio tiene o no tiene un objetivo claro? ¿Sirve o no sirve al momento de presentarnos, de estar frente a una ponencia, estar exponiendo? Vamos, docentes. ¿El público interpretará el silencio? ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿O será inútil? ¿O como se cree solamente el silencio es signo de qué, profesores? Falta de preparación, de nervios, de inexperiencia, de una falta de manejo, es una característica negativa. Excelente, profesora Luzmila. Sirve porque también expresa, docentes, tiene un significado detrás. ¿Y en qué momentos podríamos nosotros emplear este recurso paraverbal? ¿En qué momento lo podemos aplicar durante nuestra ponencia? Usualmente es utilizada para
cumplir ciertos propósitos durante la presentación. Un silencio antecede ¿a qué cosa, docentes? Es preludio de, vamos, estimados docentes, tienen el chat activo. Excelente, profesora Ninoska. Estupendo, profesor Manuel. Ahora mismo lo leo. Sí, porque se puede llegar a una mejor comprensión de los mensajes que se quiere dar, que quiere dar el emisor, profesor Manuel, para hacer una pausa. Sí, evidentemente una pausa. Miren, el uso del silencio tiene varias funciones. Desde descansar la voz, un momento, puede justamente presentarse el silencio luego de una pregunta retórica. Y aquí voy también con mi segunda cuestión, mi segunda evaluación. ¿Qué entendemos por pregunta retórica, docentes? ¿Será aquella pregunta que busca que el público responda ante él? ¿Va a contestar? ¿Va a levantar la mano? Yo sé en qué año se generó tal acto, yo sé cuál es el artículo tal del cual usted está hablando o se está refiriendo. Para cerrar la idea del silencio, es lo que ustedes me explican, me expresan en sus términos, es lo que se entiende por pregunta retórica y también el uso que ustedes utilizarían o le darían. El silencio es una pausa dramática que también es antecesor de una idea fuerza, de la conclusión, de una idea relevante o importante que el orador desea justamente presentar y que genere impacto. Al momento de estar en silencio unos 2, 3 segundos, esa pausa para el oyente es importante. Se conecta y dice, uy, se quedó callado, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que va a expresar a continuación? Entonces, están a la expectativa de lo que le vamos a mostrar. Y en cuanto a la pregunta retórica, docentes, recordemos que es una pregunta para reflexionar. Lo que buscamos es que el oyente piense, razone, diga sí, no, corresponde, estoy de acuerdo, estoy en contra, tiene razón. Entonces, a partir de esto, si tenemos un público cuantioso, esta pregunta va a ayudar a retomar la atención de la exposición durante la presentación. Nos va a permitir que se sienta partícipe de lo que se está expresando. ¿Qué creen ustedes, no, sobre el tema? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Ustedes sabían? También se puede mencionar datos interesantes o datos relevantes que el oyente desconoce. Entonces, yéndonos al lenguaje. Muchísimas gracias, profesora Luzmila, Ninoska y el profesor Manuel por su participación en esta parte práctica. Muy bien, estimados docentes. Finalizando, el lenguaje. Al igual que la escritura, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta previo a la elección de la terminología que se va a utilizar? Va a depender de cuál es mi público objetivo. Si son mis estudiantes, el lenguaje que debo de utilizar debe ser descriptivo. Debe de permitir al estudiante insertarse en la nueva información que yo deseo proporcionarle y que éste lo pueda aprender, lo pueda decodificar, porque voy a mencionarlo en términos que el estudiante ya conoce, ya maneja. Porque un discurso elaborado con términos que sean de una alta complejidad para un público que no corresponde, estaríamos realizando la ruptura de una de las propiedades de los textos orales, que es la adecuación. Dentro de la coherencia y la cohesión, la adecuación es vital para un orador. Si mi mensaje no puede ser comprendido por quien me escucha, por quien me oye, por quien me está asistiendo a mi sesión, entonces será inútil la preparación previa por más de que la información sea correcta. También debe de ser relevante. Y el por ello es que también se mencionó lo de ser previsor. Tenemos que evaluar a quién va dirigido lo que deseo comunicar, cómo lo voy a realizar, el lenguaje que voy a emplear y la descripción es una herramienta importante y vital de cualquier orador que va a permitir que la información llegue
de tal forma de que sea comprendida y el mensaje también pueda ser entendido y comprendido. Entonces, previo a continuar, vamos a darle pase a nuestro estimado host del día de hoy, que nos va a dar mayor información sobre los cursos que tiene preparado el grupo GEAR para todos ustedes. Muchas gracias, profesora Sandy, por el pase. La clase, como siempre, genial. Muy buenos comentarios en el chat, también desde el campus virtual. Tenemos varias preguntas. Nos dice el profesor Roberto que si ya tenemos la página en la cual puede hacer el registro y la compra del curso de oratoria pago. Claro que sí. El equipo de atención al cliente en este momento les está enviando el enlace para que puedan registrarse y realizar el pago correspondiente. ¿Cómo son las sesiones? A los que recién han llegado les actualizo y les doy esta información. Tenemos 4 sesiones totalmente gratuitas. Iniciamos con la primera clase el día de hoy. Tenemos 3 sesiones más gratuitas que se van a ejecutar los días lunes a las 5 de la tarde. Pero después, ¿qué sucede? Vamos a tener un curso pago en el cual no solo se va a dar este tipo de teoría e información súper importante, sino que también la profesora Sandy lo que va a hacer es intervenir, ¿sí? Interactuar con los docentes. Las clases, además de teóricas, van a ser prácticas, vamos a abrir micrófonos, la profesora Sandy va a evaluar y va a ejecutar algunas estrategias dirigidas a este curso, así que muy importante. Les acabamos de mandar el link para que puedan registrarse, que va a estar habilitado este link en toda esta transmisión. Sin embargo, los cupos, recuerden, son limitados. Iniciamos el 20 de marzo. 20 de marzo con las clases, como les digo, teórico-prácticas, para que por favor vayan inscribiéndose, pasándole la voz a los docentes, a los amigos, familiares, que este conocimiento es transversal para todas las personas. Y también les quiero recordar que estamos, ya mañana es el día de San Valentín, y todos, absolutamente todos nuestros cursos tienen un 30% de descuento. Ya hasta el día jueves está habilitado este descuento, 30% de descuento. Este curso de oratoria también tiene aplicado el 30% de descuento. Si está postulando ascenso, a cargo directivos, o simplemente quiere llevar el curso de oratoria, aprendizaje basado en proyectos, también lo tenemos en 30% de descuento. Ya, profesores, le pido también al equipo de atención al cliente que en un minuto seguramente le van a enviar el enlace, ya, para que no pierdan de vista esta gran promoción. Nos dice el profesor Juan Felipe, ¿hasta cuándo va a estar habilitado el curso para ascenso? El curso profesor de ascenso o nuestros cursos de ascenso directivos generalmente están habilitados hasta el día exacto en el que Minedu ejecute la prueba única nacional. ¿Ya? También me preguntan por el curso de oratoria. ¿Cuánto tiempo va a estar disponible el curso? El curso va a estar disponible. Iniciamos el 20 de marzo, como les indiqué, va a estar habilitado por 9 meses. 9 meses, profesores, lo pueden repasar, pueden sentarse, tomar apuntes, ¿ya? Entonces, no quiero que se aprovechen esta gran oportunidad que el Grupo GEAR está brindando. Me dicen cuándo iniciamos con las clases de ABP, las clases de aprendizaje basado en proyectos, que tenemos 4 sesiones también gratuitas, van a dar inicio el día martes, el 21, también dictado por la gran profesora Sandy Robles. ¿Ya? Entonces, en breve le están enviando el enlace de los cursos, de todos nuestros cursos, el descuento que les había mencionado por el día de San Valentín, a la persona que usted más quiere, a su colega, al hermano, a cualquier persona que usted considere que puede aprovechar este material, pásele este contacto, ¿ya? Pásele ese link, ese enlace, y van a poder aprovechar este gran descuento. Profesora Sandy.
Discúlpeme, sino que tenía muchas consultas por interno. No hay Discúlpeme que problema. la interrumpí. Y algo importante que aprendimos y que aprendí hoy, el silencio, muy importante también, ¿cierto? Entonces le doy pase nuevamente, profesora. Muchísimas gracias, Pedro. Estimados docentes, igual al finalizar, nuestro estimado host va a responder cualquier otra consulta que tengan, así que la pueden ir colocando en el chat. Entonces, tomando este aspecto específico de la credibilidad, que no solamente parte, ¿sí?, de las experiencias pasadas que hayan tenido nuestros pares con nosotros, nuestros estudiantes, o las presentaciones que hayamos realizado, que es un compendio, ¿verdad? Un registro de experiencias que tiene el público con nosotros y nos reconoce a través de ello. Entonces, podemos nosotros comenzar a generar esta credibilidad sesión a sesión, presentación a presentación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Un orador debe de ser veraz. ¿A qué voy con ello? Que cualquiera que busque seducir con la desinformación, en realidad es considerado un charlatán, no un orador. Lo que busca este es comunicar información fehaciente que sea de utilidad en el campo aplicativo para las personas que lo están escuchando. Si indicamos con respecto a la veracidad, parte del hecho de la información, la data que compartamos, los referentes, ya sea periodística, ya sea científica, debe tener base. El contenido debe de ser de valor, tomando en cuenta también este compromiso continuo como sujetos que forman una sociedad, del respeto a las diferencias. Recordemos también los enfoques transversales, que por algo lo menciona el Ministerio de Educación, que son relevantes, ¿no? El respeto a la interculturalidad, a la diferencia, a lo particular, al cómo nos expresamos al momento de hablar de temas que son bastante delicados, cómo ser asertivos, que en sí también lo manejaremos durante el curso. Las experiencias, profesores, el storytelling, ¿cómo lo manejamos al momento de realizar una ponencia? Si bien es cierto, lo que se busca es cumplir las tres propiedades, que tenga coherencia lo que queremos expresar, que esté cohesionado de forma adecuada, empleando los conectores correctos a las ideas que estamos transmitiendo, y que sea adecuada la información, que maneje un lenguaje que corresponda al público designado o al público al cual tratamos de comunicarnos. ¿Podemos hacer uso del recurso del storytelling mientras estamos realizando una presentación? Sí, siempre y cuando, y storytelling me refiero a esta narrativa que podemos presentar como una experiencia personal o experiencia de otro sujeto que conozcamos y que queramos compartir a través de ellos el mensaje, reforzar la idea central. Y ese no es el único objetivo, profesores, sino que también va a permitir generar dinamismo, que se comprometan con la historia, que cambie la linealidad de la narrativa, de la exposición, provocando que no solamente mediante los recursos paraverbales como la entonación, las expresiones, el silencio, es un complemento de todas estas herramientas que va a permitir que el oyente continúe con nosotros y sobre todo capte el mensaje, que es en sí nuestro objetivo principal. Cuando hablamos de la pericia que debe de tener el orador o debe de formar, partimos de la elocuencia. Hay diversos ejercicios que podemos nosotros emplear para poder mejorar no solamente la dicción, sino la capacidad de poder conectar las ideas de tal manera que el momento de poder expresarlas sea de forma continua, tenga sentido, tenga ritmo, y que no demuestre una falta de información o una falta de experiencia en quien esté expresando las ideas. El conocimiento que debe de tener en función del tema no es el uso del recurso de la memoria,
para poder expresarse. Si bien es cierto, es importante para poder adecuar los años, las instituciones, los términos que puedan estar en otro idioma, citar a nuestros referentes, mencionando evidentemente su nombre y dándoles crédito con respecto a, pero también debe ser nuestra capacidad de poder comprender lo que estamos expresando. De tal manera que si se nos presenta alguna laguna, nos estamos trabando, ocurre que nos olvidamos ciertas partes, podemos dar continuidad. De tal forma de que también la audiencia siga con nosotros. La improvisación no solamente es uso exclusivo del debate, les coloco un tema, que ya lo haremos en la parte práctica de nuestro curso, y les indique, trabajemos en base al siguiente tema. ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? Como el tema de la eutanasia, por ejemplo. Debemos estar en la capacidad de poder improvisar de tal forma de que utilicemos los recursos, nuestros saberes previos, que para ellos debemos ser personas que recurrentemente estemos en contacto con esa nueva información, ¿no? Tengamos hambre de conocimiento y podemos adquirir diferentes puntos de vista a partir de las nociones que vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, de nuestra carrera profesional, y ser capaz de poder conectarlas de forma coherente. De tal manera que en segundos, si me entregan a mí un tema, me lo proporcionan y me indican cuál debe ser la postura que debo de presentar, deba de ser capaz de poder seleccionar cuáles son los recursos, cuáles son los argumentos más sólidos para poder llevar a cabo el debate. Entonces, es importantísimo que el orador sea una persona que sea capaz de poder trabajar cualquier tema que se nos pueda presentar y que lo hagamos de tal manera que podamos conectar nuestras ideas, poder presentarlas ante el público, mostrar soltura y confianza al momento de expresarnos, como si fuésemos expertos en la materia. Cuando hablamos de la percepción, que esta parte es importante y es subjetiva. Hay que ser honestos en este apartado. ¿A qué me refiero con subjetiva? Porque depende de las nociones del colectivo. Es un constructo social, la visión que se tiene acerca de qué se espera de la persona que me va a comunicar. Esperamos que se vista de una determinada manera, que se exprese con propiedad y que tenga valores. Entonces, la primera mirada que tiene hacia nosotros el público es la percepción visual, desde el gesto, la elección de la vestimenta, los tics que podamos tener, las muletillas que nos hayamos percatado o no, aún tenemos y poseemos. Entonces, a partir de ello, en esa primera mirada, el público va a evaluar nuestra conducta. Si tenemos mirada errática, si evitamos mirar al público, si tendemos a ocultar las manos, que es la herramienta más valiosa que tiene el orador, que lo trabajaremos en función de lo importante que es emplear el movimiento de las manos con significado, desde la enumeración, algo tan sencillo, que es un recurso visual importante, que deja huella en quien nos está escuchando. Si decimos, tenemos 3 objetivos en esta sesión de clase, que usted, profesor, aprenda lo primero, lo segundo y lo tercero. Ya hay una relación de visión y la palabra, generando así que el oyente recuerde y preste atención, sobre todo cuando empleamos este recurso en los momentos apropiados. Barack Obama es uno de los referentes en el uso del recurso de las manos, que también lo abordaremos a mayor profundidad, profesores, para que lo podamos utilizar en nuestras próximas sesiones de clase, al igual que la comunicación con nuestros pares. Muy bien. Es importante que el público se sienta identificado con nosotros, que el lenguaje sea agradable, que nuestra entonación sea la correcta, dependiendo de hacia quién nos estamos dirigiendo. Si son empresarios, las personas a las cuales nosotros nos han invitado a un seminario, el lenguaje que vamos a emplear es distinto, ¿verdad?, a una presentación en nuestro centro educativo.
Debemos de saber ser camaleones de la información, poder llegar a todos sin modificar el mensaje, sino modificando o cambiando la forma en la cual lo estamos expresando y los términos que vamos a elegir. Cuando hablamos del dinamismo, y aquí reitero el término linealidad, ¿no? ¿Cuándo un discurso es lineal? Cuando el orador mantiene el mismo tono de voz para todo el discurso. Cuando el orador no ha presentado ni una sola pregunta retórica que permita romper con esta exposición y comprometa al que lo está escuchando y forme parte de la experiencia. Debemos de soltarnos, expresarnos, movernos, mirar a todo el público. Ahora, trabajaremos ya con algunos docentes que quizás tengan dificultades al momento del manejo de la mirada. Me quedo mirando a uno solo, miro a un punto fijo, que son las recomendaciones que estoy segurísima que ya hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Tiene que haber interacción. Es útil que preguntemos, consultemos, señalemos, invitemos al oyente a formar parte de nuestra exposición. Debe de haber de por sí mucho movimiento, no errático, sino con sentido y propósito. Entonces, ¿qué debe de tomar en cuenta el orador previo a cualquier presentación que podamos tener, estimados profesores? La logística. ¿Contaré con micrófono? ¿Tendré que hacerlo con mi propia voz? Que es necesario que también recordemos que como docentes nuestra herramienta más importante es nuestra voz y es menester poder cuidarla, emplear el diafragma, la respiración, ejercicios para que haya soltura al momento de expresarnos y no dañemos nuestro instrumento. Debemos de tomar en cuenta el tipo de escenario. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma de este, es que van a ir acompasados de nuestros movimientos. Si hay diapositivas o no, hay traslaciones que nos permiten que el público siga visualizando las diapositivas, al igual que nosotros nos permite también movernos. Si hay un atrio o no, depende del tipo de sesión en el cual nos encontremos. Si es una conferencia, si es un seminario, si es una presentación, si es una capacitación. Existen diversos movimientos específicos para cada uno de ellos y en todos nos podemos mover, docentes, podemos desplazarnos, llegar hacia los que nos están escuchando en ese momento, hacia los asistentes. El público, en función de cumplir con la adecuación, serán muchos, serán pocos. Si es un grupo pequeño, ¿puedo interactuar directamente? ¿Habrá retroalimentación en función de lo que estoy exponiendo? ¿Habrá forma de realizar mayor dinamismo en esta experiencia? ¿No se dice también a nuestros estudiantes cuando van a hacer una presentación de que pueden presentar un material de apoyo, que pueden consultar a sus compañeros, que pueden interactuar con ellos? Que esto les da mucho mayor empoderamiento al momento de transmitir, porque sienten que lo que están señalando es valioso y debe de ser compartido. Aquí también nosotros estamos entregando valor, rompiendo la estructura, ¿sí?, de las exposiciones que son cerradas, secas, docentes, o tradicionales, en las cuales se dice, este es tu espacio, este es tu punto, y muévete de tal manera que la exposición parece que un pequeño robot nos está exponiendo, ¿sí? Entonces tiene que haber mayor soltura para poder expresarnos. Nosotros como docentes, como comunicadores del saber, así como nuestros estudiantes, para poder expresarse con propiedad, con respeto y con energía. Muy bien. El manejo del tiempo también es de vital importancia. Para cada momento del discurso, de la exposición, de la ponencia, dependiendo de la estructura que vamos a ir manejando, desde la presentación, la elaboración de la tesis, los argumentos y las recomendaciones, cada uno debe de manejar un tiempo
dependiendo del cual nos estén proporcionando. Si son 30 minutos, yo sé que 10 debo de encargarme de motivar a mi audiencia, de comunicarme con ellos, de expresarles mi tema y de hacerles conocer quién es la persona que se está dirigiendo hacia ellos. O quizás recoger saberes previos, ¿no? Recoger expresiones según las experiencias que estoy comentando. ¿Podré o no podré hacer uso del storytelling? ¿Podré emplear diversos recursos al momento de expresarme, al momento de iniciar mi sesión? Eso dependerá del tiempo que tengo designado para poder transmitir las ideas. El lenguaje no verbal, desde señalar, enumerar, abrir las manos, que es un signo de confianza, de apertura, de que ustedes y yo estamos en la misma sintonía, formamos parte del todo. Las manos juntas, que también tiene un significado poderoso dependiendo del mensaje que deseamos comunicar, que también Michelle Obama suele utilizar este recurso al momento de realizar sus presentaciones. Entonces, las manos, tiene que haber armonía con lo que se señala. No se recomienda que nos mantengamos estáticos, pero tampoco que las movamos sin propósito. Puede acompañarnos al compás, pero no podemos permitir colocar nuestras manos en los bolsillos, al costado de nuestro cuerpo, mantenerlos tiesos y nunca utilizarlo, docentes. Recordemos sobre todo con nuestros estudiantes que mientras más gráfica sea la exposición, dibujos, señalamientos, expresiones, juegos de la voz, para poder no dar vida a personajes mientras estamos trabajando en nuestra ponencia, va a generar en ellos aún una mayor huella y van a recordar lo que les estamos expresando. Tiene que haber concordancia. Si estoy comentando algo feliz, ¿no? Que genera algarabía, que es algo positivo, debe de ir acompañado de una expresión, ¿no? Una mirada más abierta, ¿verdad? Las cejas levantadas, una sonrisa, al igual que si estamos hablando en función de términos un poco más serios, no solamente es la mirada, es el ritmo que cambia y es la entonación de voz la que se modifica para acentuar el hecho de que estamos hablando ya en términos más pragmáticos, más teóricos, más científicos, que son temas más relevantes o que requieren mayor reflexión, o es una connotación negativa con respecto a algún tema, ¿verdad? Que estemos nosotros trabajando en ese momento. Entonces, ¿podemos manejar diferentes entonaciones al momento de expresarnos? Sí. ¿Será incongruente? No. Porque las entonaciones, así como la gestualidad, tienen que acompañar al mensaje que estemos transmitiendo. En cuanto al movimiento, habíamos ya indicado de que debemos estar en constante, ¿no? Direccionamiento, desplazamientos, ¿sí? Trabajando sobre todo en llegar hacia el público. Si es un espacio reducido en el cual me encuentro, podría utilizar el desplazamiento vertical. Y para desplazarme verticalmente tengo que mirar hacia atrás y retroceder. No, docentes. Podemos retroceder mirando al público, dando pasos pequeños, expresándonos con las manos, haciendo uso de todas estas herramientas. La mirada, ya se mencionó, tiene que ser dinámica, no fija, ni a un punto muerto, a no ser que estemos expresándonos, ¿verdad? Estemos expresando alguna idea que quiere llegar hacia todo el público, pero recurrentemente tenemos que seguir con la mirada a todos ellos, que se sientan o formen parte de lo que estamos comunicando. Y el silencio que antecede a algo importante. Cuando se quiere remarcar, o hasta los estudiantes también lo pueden utilizar en las sesiones de clase cuando desean o cuando se sienten interrumpidos. Cuando hay mucha bulla, hay un bullicio, ¿no? Están conversando, cuchicheando, susurrando. Créanme, si una persona, el orador, se mantiene en silencio unos segundos,
El público es quien se da cuenta y detecta fácilmente quiénes son las personas que no están prestando atención. Y de una forma muy respetuosa es que se retoma, ¿verdad?, el camino de lo que estamos trabajando, de lo que estamos exponiendo, que es también otro uso útil del silencio y una forma muy elegante de continuar con nuestra exposición. Recordemos que para poder transmitir nuestras ideas no debemos de gritar. Podemos elevar la voz cuando queramos exclamar, que forme parte de lo que queremos trabajar, más no para que nuestra voz sea la que esté por encima de los que no nos están escuchando. Hagamos esta distinción entonces, para finalizar, entre el ritmo, el tono, el volumen, la dicción. La dicción nos queda claro que es la capacidad de poder pronunciar de forma correcta lo que deseamos comunicar, evitando los errores al expresarnos, trabarnos. El volumen, que podemos ir modulando de acuerdo a la necesidad que tengamos al expresarnos. Ojo que ya hice la aclaración de que no debemos de gritar para someter nuestra voz por encima de los que nos están escuchando, sino que debemos de modularla para lograr un impacto positivo en función de generar dinamismo en lo que estamos exponiendo. El tono. Docentes, nosotros modulamos nuestra voz. Ustedes cuando se expresan con los estudiantes, cuando están en una ponencia y cuando están con su familia, emplean diferentes tonos de voz para hacerlo. Será uno más serio, rígido, quizás cuando están tratando de realizar una ponencia o una exposición. Será más formal. Sin embargo, con la familia utilizamos un tono de voz mucho más relajado, menos seco. Y es la entonación lo que nos permite generar también que el estudiante, nuestros oyentes, puedan ver que hay una diversidad en nosotros al momento de expresarnos. Cuando estamos exclamando, cuando estamos preguntando, cuando estamos reflexionando. El ritmo, la velocidad con la cual me expreso. La idea está, profesores, que quien nos escucha pueda comprendernos a cabalidad. Por lo tanto, debemos de mantener, ¿no?, un ritmo apropiado al momento de expresarnos. No muy rápido, no muy lento, a no ser que lo utilicemos en situaciones particulares para poder dar mayor solidez, relevancia a alguna idea específica que queramos expresar y que el oyente se dé cuenta, ajá, acaba de elevar la voz, está diciendo algo importante, o no, acaba de modular su voz porque está en un storytelling y nos está contando algo sobre otro sujeto, o está hablando un poco más rápido. Genera ahí en el oyente un cambio de la monótona voz que a veces sostenemos durante una exposición, permitiendo de que éste retome el contacto con quien se está expresando. Estas y muchas más recomendaciones técnicas y tácticas los iremos trabajando a través de estas sesiones que aún quedan con nosotros en este curso de oratoria. Les agradezco su atención el día de hoy. Les deseo un excelente día y muchísimas gracias. Profesora Sandy, muchas gracias por la clase magistral, considero yo, muy importante, mucha información, muchos datos que aplicar en el día a día, en el aula, en el trabajo, en cualquier situación, en la entrevista. Importante también, profesora Sandy. Nos pregunta el profesor Juan Diego, nos dice, ¿hasta cuándo está habilitada esta promoción? A los que han llegado recién les recuerdo, el 30% de descuento en todos nuestros cursos hasta el día jueves. ¿Sí? ¿Por qué? Por el día de San Valentín, que es el día de mañana. Es importante compartir este conocimiento a los docentes, colegas, a la esposa, a la hija, al primo, a quien usted considere. Por favor, pásele la voz, que estamos con el 30% de descuento en todos nuestros cursos y especialmente también para oratoria.
Profesora Ninoska, muchas gracias. Profesor Manuel, gracias también. Profesora Gloria Herrera, también nos saludan desde diversos lugares y también desde el campus virtual. Tenemos un gran número de docentes conectados. Me piden también que envíe nuevamente el enlace. Claro que sí. En el siguiente enlace van a poder adquirir el curso de oratoria con el 30% de descuento. Iniciamos el 20 de marzo. Cupos limitados, ya le acabo de pasar el equipo de atención al cliente. Profesora Gloria, nuevamente gracias. Quiero agradecerle a todos. Muchas gracias por haber asistido. Si desean estas diapositivas, todo este material, por decir, de apoyo, va a estar considerado dentro de nuestro curso pago de oratoria. Van a tener, además de la clase teórica práctica, van a tener las diapositivas a su libre disposición para que la descarguen y puedan practicar si así lo desean. Nos pregunta o nos dice el profesor Pedro de la Cruz, con el descuento, ¿cuánto es el costo? Muy buena pregunta, profesor Pedro. Para oratoria, el curso normalmente tiene un costo, ya les confirmo, de 119 soles. 119 soles, van a tener 10 sesiones teórica práctica, pero con este descuento el curso va a quedar en 83 soles, muy importante. 83 soles, profesores, hasta el día jueves, último día, 30% de descuento. Profesora Luzmila, muchas gracias a la profesora Sandy. Le dan las gracias, profesora Sandy, por tan excelente capacitación. Profesora Juana, interesante exposición. Muchas gracias. Feliz Día de la Amistad. Es correcto. El amor y la amistad que prevalezca, y más en estos momentos que estamos pasando en el territorio, ¿cierto? Entonces, profesores, sin más, les dejo nuevamente por si desean pasar esta información también a los colegas nuevamente. Sé que me están pidiendo también por interno, 20 de marzo. No se olviden de esa información. Los esperamos el próximo lunes, lo cito, a las 5 de la tarde, en la misma hora, en el mismo canal Facebook, a las 5 de la tarde con la profesora Sandy. Y el día martes de la próxima semana, martes 21 de febrero, con aprendizaje basado en proyectos. Genial y muy importante para el día a día docentes. Entonces, con nosotros fue hasta este momento. Que tengan o terminen de pasar una feliz tarde y bendiciones para todos. Un abrazo.